Realmente es un gozo poder vernos y al principio cuando escuchaba a Yoli por toda esta situación, quiero comentarles que a nivel de las iglesias se está haciendo trámites ante las autoridades para tener alguna reapertura. Se está elaborando un protocolo ya para que si es aprobado poder tener algunas actividades en el salón con ciertas limitaciones, y por ahí pensábamos si no será más complicado que esto, porque realmente con todas esas limitaciones para muchos va a ser difícil poder congregarse, pero bueno, para aquellos que no están pudiendo conectarse tal vez sea una ayuda. De todos modos, hay que esperar unos días hasta que tengamos respuesta de las autoridades. ¿Alguna vez se sintieron o se sienten amados como iglesia, como esposa del Cordero, como esposa del Señor, como iglesia? Y ante esta pregunta quería compartirles en este tiempo el pasaje que es un himno que escribió el apóstol Pablo allí en Filipenses 2:5, y quiero rescatar una frase de esta porción tan conocida que vamos a ver. Dice: haya pues, para refrescarnos, vamos a darle lectura a estos pocos versículos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero rescatar en el versículo 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, el Señor Jesucristo es en forma de Dios, ¿no es cierto? Y luego dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se quitó, por así decirlo, el traje o la ropa o la vestimenta de ser Dios, y dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Notemos que dice: siendo en forma de Dios, y toma la forma de siervo. Tomando la forma de siervo. Y en esto quiero que nos detengamos en esta mañana. La forma de siervo. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con los discípulos que iban camino a Emaús, dice que comenzando, les habló, dice, cuando iban por el camino, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso está en Lucas 24:27. Y en otra oportunidad el Señor dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y cuando a los discípulos de Emaús dice que comenzando desde Moisés, no dice desde el Génesis, pero el Génesis sabemos que fue escrito por Moisés. Entonces me imagino cómo habrá sido un pantallazo de las escrituras, destacando en cada circunstancia donde hablaban
de la persona y de la obra del Señor Jesucristo y lo que Él había venido a hacer. Y quiero que vamos y me acompañen a Éxodo, capítulo 21. Y allí tenemos la figura del siervo. Aquí en Éxodo, desde antes del capítulo 20, tenemos los 10 mandamientos y acá tenemos las leyes, que no solamente fueron los 10 mandamientos relacionados para con Dios, sino también para con los semejantes y para con la sociedad, para con la familia. Habían leyes de convivencia, habían instrucciones, ¿no es cierto?, cómo tenían que conducirse como pueblo, como familia, como sociedad. Y entonces encontramos ahí en el capítulo 21 que le está dando instrucción a un amo cómo debía conducirse con su siervo y cómo debía estar reglamentado esto. Y dice en el capítulo 21, verso 1, estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará o perforará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Acá tenemos la figura del siervo. Cuando va el Señor hablándole a camino a Emaús, esto es uno de los relatos tal vez que hizo referencia, que está hablando aquel siervo que tomó forma de siervo, semejante a los hombres, siendo en forma de Dios, tomando la forma de siervo. Y acá tenemos este siervo que tal vez de su amo le había dado esposa y su esposa le había dado hijos. Y tiene la libertad de salir. Cumplido el tiempo, podía salir solo y dejar esa casa, dejar esa familia. Pero aquel siervo amaba a su señor, amaba a su esposa y amaba a sus hijos. Y aquel siervo toma la decisión de decir, no me iré. No puedo dejar a esta esposa y a estos hijos, porque los amo. Y porque amo a mi Señor. Y acá tenemos al Señor Jesucristo, tomando la figura de este siervo, yendo a la cruz, para ser horadado no su oreja, sino su cuerpo, sus manos, sus pies y su costado, por amor a la esposa, que es la iglesia. Allí derrama su sangre para redimir a los que Él compró, pagando el precio de nuestros pecados con su sangre en la cruz del Calvario. Allí tenemos la figura del siervo, exponiéndose a un sufrimiento, a un dolor, por amor a la esposa, por amor a aquellos que su amo, Dios, le había dado como el siervo que había estado cumpliendo ese servicio. Nótese que el Señor Jesucristo, siendo un siervo fiel, podía salir libre. Él podría haber dejado sin ir a la cruz y haber vuelto al cielo, pero iba solo.
Él decidió pasar por la cruz, sufrir aquellos clavos, sufrir la tortura, sufrir el dolor, por amor a cada uno de nosotros. Por amor a mí, por amor a ti, Él se dejó clavar en la cruz, mostrando ese siervo fiel, mostrando ese sentir de amor que lo ataba, que lo atraía, que no podía dejarnos solos. Él necesitaba tener a su esposa consigo y a sus hijos, a cada uno de nosotros, para abrazarnos, para contenernos, para darnos el sostén que cada uno estamos necesitando cerca de Él. Él no nos abandonó. Él dijo que nos daría un consolador, el Espíritu Santo. Y Él está todos los días, porque esa es su promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Un esposo que no abandona. Allí en Efesios tenemos la figura de el esposo amante que dice: marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. El esposo, el Señor como modelo, como figura del esposo amante, de la esposa que se entrega a sí mismo por ella. El Señor Jesucristo como siervo. Acá tenemos la figura de aquel siervo sufriente que se acepta ese sufrimiento por amor a su esposa, por amor a los redimidos, por amor a los que Dios le había concedido. Era la esposa que para siempre, por toda la eternidad, va a estar con Él. Gracias al Señor por ese amor, porque Él nos redimió. Y allí tenemos a aquel siervo confesando este sentir. Se ha cumplido el tiempo. El Señor Jesucristo dijo: ha llegado la hora. Se había cumplido el tiempo en que Él tenía que volver al Padre, pero no iba a volver solo. Y entonces toma esta determinación de ir a la cruz. Y dice la Escritura que afirmó su rostro como un pedernal para ir, ¿no es cierto?, y ocupar el lugar de condenación que cada uno merecíamos. Pero Él lo tomó por amor a cada uno de nosotros. Y en esta mañana quería recordar esa figura que, siendo en forma de Dios, ¿no es cierto?, tomó la forma de siervo. Así que el Señor se humilló a sí mismo por amor a cada uno de nosotros y vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el amor de aquel que nos rescató, de aquel que nos redimió. Lo dio todo por amor a nosotros. Que podamos recordarle en esta mañana, al participar de estos símbolos, haciéndolo con nuestro corazón, meditando en cuánto costó nuestra salvación, cuán caro hemos sido a sus ojos y cuánto nos amó, porque no nos dejó solos, porque no nos abandonó, porque no fue un esposo que dejó a la esposa, a los hijos, porque tenía la libertad de salir, sino que nos atrajo con lazos y cuerdas de amor. Quiere el Señor que esta palabra nos ayude a meditar y a valorar en ese amor que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Que en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de sufrimiento, en momentos de prueba, podamos recordar que Él nos amó y que Él sufrió mucho más de lo que nosotros podamos estar sufriendo, por amor a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.
Oremos por el pan. Padre querido, Señor amado, gracias, Señor, por este pensamiento, Señor, y hemos podido ver cómo tú sufriste, Señor, en carne propia, el dolor de la cruz, el dolor de los clavos, de la corona, de la espada, el dolor tan tremendo, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Señor, por entregar tu cuerpo, tu vida, Señor, tu sangre. Y ahora queremos hacer memoria de ti, queremos participar del pan, que es símbolo de tu cuerpo, ese cuerpo que tú entregaste por amor a nosotros. No podemos menos que alabarte, que agradecerte, que adorarte, Señor, y poner nuestras vidas, Señor, en tus manos y a tu servicio. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, que sea ensalzado y que nuestras vidas puedan dar gloria a ti, Señor. Gracias, Padre querido, por este tiempo. Gracias también por este amor tuyo manifestado de esta manera. A ti sea toda la gloria. Te damos gracias por este pan. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Papá, queremos seguir haciendo memoria de tu presencia y te queremos dar gracias porque ese sacrificio también involucró tu sangre, involucró derramar tu sangre por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, para librarnos de la condenación, Señor, que ya teníamos. Y te queremos dar gracias, Señor, por ese acto de amor que vos diste hacia cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos recordarlo a través de esta copa y no queda más que decirte gracias, Señor, y seguir agradeciéndote por lo que vos ya hiciste por cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mientras estamos en este momento de recordar al Hijo de Dios, qué mejor que cantar, Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y honor, y
mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Una vez más. Toda la gloria, la honra y honor. El que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, recibe toda la honra, la gloria y el honor. Amén. Hola querida iglesia, ¿cómo estás? Espero que me estés pudiendo escuchar. Bueno, hoy no está Diego Pizzi, que nos estuvo acompañando las otras 2 semanas. Hoy no hay un paisaje detrás de nosotros, con arbolitos, con un campo verde. Tampoco voy a agarrar mi cámara y voy a salir corriendo como hizo él en el primer mensaje. Hoy solamente estamos acá con Nani en el sillón de casa. Y bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos juntos. Quería en esta mañana compartirte un mensaje que en lo posible no esté tan relacionado con lo que estamos viviendo hoy, con la cuarentena, con la pandemia, la verdad que creo que llevamos varios días escuchando sobre esto y quería que toquemos un tema general que podríamos tranquilamente estar dándolo si estuviéramos reunidos en el local, antes de esto, que nos aplique ahora y que nos aplique para lo que venga después, la nueva normalidad o como querramos llamarle. Y quiero invitarte a que busques en Lucas, capítulo 1, desde el 26 al 38, Lucas capítulo 1, desde el 26 al 38. Mientras vos buscas, ahí los chicos del sonido, multimedia, si se llega a trabar la comunicación, o bueno, mi lengua se puede trabar, eso no es problema, pero si se traba la comunicación o internet o algo, avísenme y me frenan, me interrumpen, no hay ningún problema, cosa que podamos escucharnos todos. Vos sabés que ahí en Lucas 1,
ocurre lo que para mí es el anuncio más importante y trascendental de la historia. Esto ocurre 6 meses después de otro anuncio importante que el ángel del Señor realiza a Zacarías y a Elizabeth, avisándoles que van a que van a engendrar un hijo y ese hijo sería luego Juan el Bautista. Y este versículo, estos versículos hablan sobre un hermoso plan de Dios, sobre un hermoso anuncio de Dios, sobre el plan más importante de la historia. Así que vamos a escuchar a Nani, si querés vos seguirlo con la lectura. Lucas 1, del 26 al 38. Buen día, leamos. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Tu reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en su 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Bueno, como te decía, yo entiendo o me parece que este debe ser el anuncio más importante de la historia. Y vos sabés que me resultaba curioso que estamos en probablemente la era de los anuncios, la era de la tecnología, y hoy todo es un anuncio. Hoy nos comemos una papa frita y la publicamos. A veces yo lo hago también. Hoy todo hay que publicarlo, todo hay que anunciarlo. Hoy los canales de televisión todos tienen el zócalo último momento. Y a pesar de estar en la era de los anuncios y de ver que el que más reproducciones tiene o más me gusta tiene es el más famoso, el Señor elige un método completamente distinto a esto. Hace el anuncio más importante de la historia en un pueblo chiquitito, en una casa humilde y a una chica que probablemente tenía 18 años. Que seguramente si hoy existiese María tendría muy pocos seguidores en Instagram o en Facebook. Sería una chica muy impopular. Hoy en día no tendría muchos seguidores. Sin embargo, el anuncio más importante, el Señor decide realizárselo a ella. Eso me resulta divertido y me resulta interesante de parte del Señor de cómo Él hace esto. Y lo que estaba haciendo el Señor con esto era revelándole el plan más importante, ese plan supremo que Él tenía de traer a Jesús a la tierra, de que Él muriese por nosotros y de que Él resucitara. El plan más importante, ese que venía ideando desde antes de la fundación del mundo, Él se lo está revelando a la madre, a esa madre que Él escogió en este momento. Y ahí mientras Damari, si quiere ir poniendo la presentación, por lo menos la primera imagen en blanco, así todos podemos enseguida ir siguiéndolo, lo que vamos a hablar hoy es justamente un poco de esto, de los planes de Dios. Ese es el título del mensaje que vamos a poder ver ahí en la primera diapositiva, sobre los planes de Dios. Yo veo al menos 4 cosas que podemos aprender con este pasaje en relación a los planes de Dios y cómo Él actúa en su plan supremo y en los planes particulares que puede tener para cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a la primera. Vamos, ahí está. A visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Bueno, ese es el ángel que va a visitar a María, que era una virgen. Y vos sabés que la Biblia no dice la edad de María, pero como te decía, lo más probable es que haya tenido entre 18 y 20 años. Que su comprometido José haya tenido unos 10 o 12 años más que ella, por la cultura y por la costumbre de la época. María estaba comprometida en ese momento. En aquel tiempo el compromiso se realizaba durante un año, es decir, un año antes de casarte, las parejas se comprometían. Y el compromiso de aquella época era distinto al de hoy.
En aquella época el compromiso tenía la misma fuerza legal, podríamos decir, que el matrimonio. Un compromiso no se podía romper porque las partes se aburrieran o no quisieran casarse. Un compromiso para romperse se podía hacer por divorcio y sus pocas causales, o por la muerte de alguna de las partes. Imagínate, en aquella época, si una chica comprometida todavía no se casaba, su comprometido moría, ella quedaba como viuda. Y sabemos las consecuencias que tenía para aquella época que una mujer quedara viuda. Fíjate lo importante que era el momento en el que el Señor viene. María estaba comprometida. Si una chica o un hombre cometían adulterio estando comprometidos, eso traía también muchas consecuencias. Podían quedar marginados socialmente. La ley de Deuteronomio 22 inclusive autorizaba al pueblo, aunque no era que se aplicaba en ese momento de manera literal, pero en algunos casos sí, y lo vemos en la Biblia, autorizaba que podían apedrear a esa persona. Vos fíjate lo que el Señor le estaba planteando en este plan, en este anuncio a María. María estaba, como te decía, en su juventud. Imaginemos un poco, supongámonos un poco una María de hoy en día, probablemente ya estaba organizando su fiesta de casamiento. Quizás no era la costumbre de aquella época, pero imagínate que estaba planificando su luna de miel, estaba planificando su vida estaba armada. Ella seguramente estaba segura de que se iba a casar con ese hombre que era carpintero como José, que iba a poder tener hijos, que iba a tener una vida normal y tranquila ahí en su pueblo, en Nazaret. Sin embargo, viene el Señor con este plan supremo y le patea por completo el tablero. Y el primer punto que yo veo, que van a poder ver ahí en la pantalla, es que a veces los planes de Dios pueden ser inoportunos para nuestra vida. Y te pongo inoportunos entre comillas a propósito, porque resultan inoportunos muchas veces para nosotros, para nuestra vista terrenal. ¿Por qué inoportuno? Imagínate todo lo que te estaba diciendo de María, con su vida planificada, con su vida armada, con su vida ya bien, o sea, estaba por casarse, tenía a su futuro esposo, seguramente imaginaba vivir en una casita, tener algunos hijos y tener una vida normal como otros. Sin embargo, viene el Señor con esto, con este plan que le iba a traer problemas, que iba a hacer que se tuviese que ir de su pueblo, que después cuando naciera Jesús iban a tener que ir a vivir a Egipto para que no mataran al Señor, que iba a tener que ser la madre de muchos niños, pero que uno de esos niños iba a ser perfecto y no iba a cometer errores, y lo difícil que sería, no sé, me imagino como haber sido criar al Señor Jesús con el resto de sus hermanos, que iba a tener que ver morir a su hijo en sufrimiento. Fíjate cómo el Señor le trae un plan que cambia toda la vida de María, y por eso es que te digo que a veces los planes de Dios pueden ser o pueden resultarnos inoportunos para nuestra vida, pueden resultarnos que nos modifican totalmente las cosas que nosotros teníamos pensadas, las cosas que nosotros teníamos planificadas, las cosas que nosotros teníamos armadas. Pero claro, este plan era supremo, este plan era un plan supremo que Dios tenía y que sí, que iba a afectar definitivamente la vida de María, pero que también era un plan supremo para la vida de María y una responsabilidad y un privilegio enorme para su vida. Y creo que así también nos puede pasar a nosotros, queridos. Creo que cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, cuando Dios te muestra algo, cuando Dios te quiere guiar a algo, cuando Él te muestra que tenés que empezar tal actividad, que tenés que empezar tal ministerio, que tenés que ir a tal lugar, creo que muchas veces esos planes que Él tiene, que Él nos presenta, vienen a inoportunar, vamos a decirlo así, en nuestra vida. Vienen a golpear la puerta de nuestra casa y cambiarnos los moldes, cambiarnos las cosas. A veces planes nuestros que teníamos se ven destruidos, desbaratados por algunos planes supremos o por algunas cosas que Dios nos pone. Pensaba, por ejemplo, algunos ejemplos y que seguramente te vengan a la mente personas de la iglesia o tu propia vida. A veces Dios viene a la vida de una persona, viene a traerle un plan a una persona con un llamado misionero, con un llamado ministerial de este tipo. Y esa persona tenía su vida armada, tenía su trabajo, tenía su familia acá. Y de repente Dios empieza a llamar y decirle, quiero que vayas a tal lugar y que vayas. Esa persona tiene que cambiar por completo su vida. A veces puede parecer en principio inoportuno. Dios puede también querer que nosotros seamos luz en otro lugar y llevarnos hacia otro lugar. Quiere que
seamos luz en algunos lugares, y eso en principio implica que tengamos que dejar un trabajo, que tengamos que dejar un lugar donde vivimos, que tengamos que perder un trabajo, y al principio eso parece algo mal, algo inoportuno, algo feo. Sin embargo, Dios tiene un plan posterior que es más importante, que es que lleguemos a un lugar. Conozco casos de personas en esta iglesia que han perdido su trabajo, pero después Dios los puso en otro lugar y hoy están siendo luz en ese lugar. Puede que este año tenías planificado cosas, tenías planificado una boda, tenías planificado fiestas, tenías planificado un ahorro, tenías planificado fortalecerte en tu trabajo, crecer en tu trabajo, tenías planificado terminar la secundaria, como muchos, terminar en diciembre, tenías planificado recibirte, no sé, y sin embargo viene una pandemia y nos mueve y nos modifica todos esos planes que nosotros teníamos perfectamente armados. A veces los planes de Dios pueden ser inoportunos para nuestra vida. Preguntale si no a algunos personajes de la Biblia. A mí se me ocurren algunos personajes a los cuales Dios vino, le golpeó la puerta y de verdad que les pateó el tablero. A ver si vos concordás conmigo. Por ejemplo, José. Preguntale a José si los planes de Dios no le cambiaron por completo su vida. Que al principio, de ser un hijo mimado, el preferido, pasó a ser un esclavo. Pero el plan superior de Dios era otro. Y con el diario del lunes, como comúnmente se dice, él pudo ver. Pero al principio fue bastante inoportuno para la vida. Fíjate también la vida de Moisés. Fíjate si no fue inoportuno. Al principio para Moisés, que estaba tranquilo ahí, viviendo como egipcio, y pasar a liderar el pueblo de Israel. Para Daniel, que vivía tranquilo, que era un chico inteligente en su pueblo y pasó a ser esclavo. Abraham, que estaba tranquilo en la tierra de Ur con su familia, sin embargo Dios le dice, vos vas a ser el que va a iniciar la promesa, con vos voy a hacer un pacto, necesito que te vayas de Ur y te asientes en otro lugar que yo te voy a decir. Pablo que planificaba perseguir cristianos y el Señor le da vuelta al tablero y dice, no vas a perseguir cristianos, vas a perseguir personas que se van a volver cristianos ahora porque vos le vas a predicar. Fíjate cómo le cambia totalmente. Y por último, me acordaba también de los discípulos. Muchos de ellos trabajaban, tenían profesiones y el Señor viene a sus vidas con un plan y les cambia por completo todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos sabían hacer, todo lo que ellos habían hecho durante toda su vida. A veces, querido, los planes de Dios pueden venir y pueden ser inoportunos en principio para nuestra vida, inoportunos entre comillas, pero Él tiene un plan y cuando Él tiene un plan, ese propósito es más importante que nuestros propios planes. En nuestros ojos terrenales, los planes de Dios van a parecer muy inoportunos al principio. Nos van a patear el tablero, nos van a tirar abajo el castillito de arena que hemos venido armando. Sin embargo, esos planes son supremos y esos planes son mejores y debemos confiar que son mejores que nuestros planes. Así ocurrió con María, así puede ocurrir con nosotros. La segunda parte del versículo 31 al 35 dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Es interesante Yo no me puedo imaginar. Imagínate a María, no sé, yendo a comprar las tortitas o yendo a la esquina al negocio y se le presenta, o estando sola en su casa y se le presenta el ángel y le trae este plan a su vida. Yo no puedo imaginar lo desconcertada que puede haber quedado María ante esta situación. Veo algunas dudas de ella, veo algunas preguntas de ella. Sin embargo, veo que el ángel le explica con detalles lo que va a ocurrir. Le explica con detalles el plan de Dios. Ante las preguntas de ella, el ángel tiene respuesta. Le comenta las cosas. Vos fíjate que no le dice, mira, sabes que Dios todavía no decidió si vas a concebir por el Espíritu Santo o de otra forma. Todavía no lo ha decidido Dios. No. El ángel le comunica el plan porque el plan estaba claro. Y lo que yo veo en este punto, y es el segundo punto que vamos a ver hoy, es que cuando Dios quiere usarme, su plan es completo. Su plan no tiene fallas, su plan no tiene cabos sueltos.
Ante las dudas y preguntas de María, el plan estaba completo, el plan estaba claro. Dios lo había tenido y lo había preparado con mucha antelación. No había cosas que estuvieran sin atar, no estaba atado con alambre, como decimos nosotros. Ese plan para la vida de María y ese plan supremo estaba completo. Dios lo tenía todo armado, venía armándolo desde hace mucho, desde la fundación del mundo o desde antes. Jesús no tenía que venir antes en la historia, Jesús no tenía que venir después en la historia, era el momento exacto de la historia en el cual tenía que venir. Jesús no eligió una mujer al azar, Jesús eligió a María y eso me da unas ganas de querer cuando está en el cielo conocer a María, porque debe ser una mujer muy especial, o sea, quisiera conversar con ella y ver y conocerla, porque la verdad que el Señor tiene que haber escogido una persona muy específica para que fuese aquella que llevase en los brazos al Salvador, que lo criara y que lo tuviera durante todos sus años como madre. Y veo que Dios por medio del ángel le comenta un plan y el plan ese era completo. Fíjate que es tan completo que hasta le dijo el nombre. Le dijo, le tenés que poner tal nombre. Ni siquiera María tenía que pensar qué nombre ponerle al niño. O sea, el plan estaba perfectamente armado. Y yo veo que con esto, tanto como para María como para nosotros, cuando Dios quiere usarnos, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios nos quiere guiar a algo, cuando Él nos llama a hacer una tarea, ese plan es completo. Ese plan no tiene fallas. Y eso es algo en lo que debemos confiar, debemos aferrarnos. Y sobre todo en estos tiempos difíciles en los que parecen que los planes o los proyectos o las cosas que pensamos que Dios nos había confirmado, medio que se desbarataron, medio que se estropearon, medio que se están alargando un poco. Creo que es un momento para confiar en que si Dios nos confirmó algo, si Dios nos guió a algo, si Dios nos mostró algo, y por el momento se ve medio complicado, estropeado, debemos confiar de que el plan de Dios es completo. Si es un plan de Él, ese plan se va a cumplir, ese plan no tiene fallas, y ese plan contiene todas estas aristas que podemos estar viviendo hoy en día, o que nos pueden haber pasado antes, o que nos pueden haber pasado, o que nos pueden pasar después. Dice Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Te repito el final, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es interesante cómo Dios tiene bien preparado aquello a lo cual nos llama, aquello a lo cual nos quiere guiar, aquello a lo cual nos tiene preparado. No digo que Dios no improvise, la verdad no lo sé. He leído autores que dicen que Dios improvisa y está buenísimo. La verdad no te podría decir que sí o que no. Pero inclusive dentro de su improvisación, ponele, Él no deja cabos sueltos. Él no tiene fallas. Él siempre tiene todo preparado. Y cuando nos llama, no nos llama a un plan incompleto, nos llama a algo completo. Que al principio nosotros no podamos ver cómo se va a completar, es distinto, pero ese plan, así como con María, ese plan es completo y detallado. Leemos la tercera parte del versículo. Dice, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en su 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Para un plan supremo, para un anuncio supremo, para el plan más importante de la historia, también tenía que haber medios supremos e importantes. Usó personas normales, como José, como María, previamente Elizabeth y Zacarías con Juan el Bautista. Sin embargo, los medios, estos que eran normales, Él los hizo milagrosos. Él hizo milagros e hizo cosas poderosas para manifestar ese supremo y poderoso y hermoso plan para la humanidad que era el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección. Él hizo milagros 6 meses antes con Elizabeth, que dice ahí, que era estéril, que era anciana o era grande. Él hizo un milagro con María, de concebir del Espíritu Santo. Él hizo una obra suprema con Cristo al crear un ser que fuese 100% Dios y 100% hombre, y que eso no entrara en conflicto, sino que fuese perfectamente entrelazable, ¿sí?
Él hizo todos esos milagros y todas esas obras poderosas, y con eso queda y se muestra, y aquí lo dice, acá lo dice el versículo en el 37, que nada es imposible para Dios, y este es el tercer punto, nada es imposible para Dios cuando Él tiene un plan. No hay nada que sea imposible para Dios cuando Él tiene un plan, cuando Él te guía a algo, cuando Él te llama a algo. Cuando tu plan, porque ahora también podemos hablar de nuestros planes y qué hay de nuestros planes, cuando tu plan, tu sueño, tu anhelo está conectado con la voluntad de Dios, está conectado con un plan de Dios, es decir, es un plan de Dios. No solo que es un sueño tuyo, sino que además, al estar en la voluntad de Dios, pasa a ser un plan de Dios, porque Él está ahí. Quiero decirte que aplica lo mismo. No hay nada imposible para Dios. Y también es lo mismo que decíamos recién, el plan es completo. Mirá lo que dice algunos versículos. Algunos nomás de todos los que en la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. De hecho, Lore nos leía al principio de la reunión un versículo que también hablaba de que nada es imposible para Dios. Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Génesis 18:14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré y Sara tendrá un hijo, le dijo el Señor a Abraham. Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Te repito este final, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? No sé cuáles son tus sueños, no sé cuáles son tus planes. No sé si este año o antes o después se te han estropeado un poco tus planes, tus sueños. No sé si el Señor te había mostrado algo y quizás se ve estorbado hoy en día, quizás se ve complicado. No sé si esperabas algo, si el Señor te había llamado a algo y de repente cambió de cómo vos esperabas que eso terminara, cómo eso resultara. Pero sí te puedo asegurar de que si hoy se está complicando y si ese plan es de Dios, no hay nada que impida que ese plan llegue a su conclusión, a su fin y a su objetivo. Y eso es algo, como te decía recién, que hoy en día, en estos tiempos complicados en los que podrían muchos de nuestros planes o sueños estarse viendo estropeados, es algo sobre lo cual debemos creer, afianzarnos y confiar. Confiar en que para Dios nada es imposible. Confiar que si ese plan o eso Dios me lo mostró, eso Dios me lo confirmó, no hay nada imposible para que se cumpla. No hay nada imposible para que Él logre ese objetivo que me mostró. Claro, distinto es que se trate de un plan que era meramente nuestro, un sueño solamente nuestro, en el cual Dios no era parte. Porque puede ocurrir que teníamos planes, que teníamos sueños, en los cuales no involucramos a Dios quizás, o en los cuales quizás Dios nunca nos confirmó que esa era su voluntad. Bueno, ahí yo no puedo asegurarte que eso se va a cumplir. Yo sí puedo asegurarte por lo que dice la palabra, que si mi sueño y tus sueños, mis planes y tus planes están dentro de la voluntad de Dios y son planes de Dios, no hay nada imposible para que eso se cumpla. Si nuestros planes están conectados a los de Dios, si están en sintonía, no hay nada que impida que se cumpla, porque Dios está en él. Si el plan o sueño que tenemos es algo que no estaba en los planes de Dios, probablemente nos choquemos la cabeza contra la pared varias veces queriendo lograr algo que el Señor no tiene en su voluntad. Así como hizo con María, yo no creo que el Señor hoy nos hable y nos confirme por medio de un ángel, pero Él sí tiene muchas formas de confirmarnos cuando es un sueño propio o un plan propio, si Él está o si está dentro de su voluntad. Lo puede confirmar por medio del Espíritu Santo, pero para eso necesitamos tener los oídos espirituales abiertos. Es muy difícil que Él nos pueda confirmar, nos pueda hablar algo si nuestra conexión con Él no está débil, vamos a decirlo en términos de hoy día. Si mi conexión con Él tiene pocas señales, si mi conexión con Él no está fuerte, es difícil que yo pueda descubrir si algo que yo estoy haciendo o si algo que yo tengo como sueño o si algo que yo quiero hacer está dentro de los planes de Dios. Es difícil que lo pueda hacer si mi conexión con Él no está fuerte. Pero Él lo puede revelar hoy en día, Él lo puede confirmar hoy en día por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de otras personas, por medio de los hechos, por medio de distintas circunstancias que se van dando y vos decís, espera, pero esto acá
varias veces he hablado con un amigo que dice, hay algo más atrás de esto. No se puede estar dando todos estos planes, todas estas cosas que en principio parecen imposibles que se den y sin embargo todos estos trámites se están dando. Hay algo más detrás de esto. Sí, y esas cosas pueden ser confirmaciones del Señor. Así que si tu plan o el plan de Dios, si tu plan, perdón, está conectado con el plan de Dios, te aseguro que no hay nada imposible para que eso se cumpla. Y por último, y ya para ir terminando, el versículo 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. A mí me resulta una respuesta magistral de María, me resulta impresionante la respuesta de María. Vuelvo a repetirte, una chica de 18 años que tenía todo armado en su vida y viene el Señor con esto, y seguramente con dudas en su corazón María, con miedos, con preocupaciones por todo lo que te conté que le podía llegar a pasar por quedar embarazada, y que de hecho le pasó, porque se tuvieron que ir con José, se tuvieron que ir de Nazaret, y después de Belén se tuvieron que ir a Egipto. Con todo eso que ella pensaba que podía llegar a venir, y que de hecho vino, con todo eso, con todas esas complicaciones, ella dice que el Señor, que Él haga conmigo como me has dicho, es decir, que Él haga conmigo lo que quiera. Yo tengo dudas, tengo miedos, no sé cómo lo va a terminar de hacer, pero Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Esa es la respuesta de María. A mí me resulta sorprendente, me resulta espectacular. Y lo que yo veo en este cuarto punto y último es que cuando hay un plan de Dios, mi entrega debe ser total. Mi entrega debe ser total ante los planes de Dios. Cuando Dios me muestra algo, cuando Dios me guía algo, mi entrega debe ser completa. No puedo entregar lo que me sobra. No puedo ir a medias tintas. Mi entrega debe ser como lo que dice María. Mi entrega debe ser total ante los planes de Dios. Ella estaba dispuesta a aceptar lo que el Señor le mostraba, a pesar de que eso, como te decía recién, le pateaba por completo el tablero de su vida, le modificaba por completo su vida. Y así también debe ser para nosotros cuando Él nos guía, nos llama o nos muestra algo. Nosotros debemos tener una entrega completa ante ese plan del Señor, ante eso que Él nos muestra, ante eso que Él nos revela, ante eso que nosotros soñamos y se lo hemos llevado a su presencia y Él nos dice, sí, mira, ¿sabes que este plan tuyo está en mi voluntad? Y te lo confirmo, vamos para adelante. Bueno, eso Él nos pide que la entrega sea total, que confiemos, que a pesar de las dudas que van a estar, que a pesar de los miedos que van a estar, porque los cambios siempre traen miedos y dudas, a pesar de eso Él dice, tu entrega debe ser total. Querido, debe llegar el momento en nuestra vida, en mi vida y en tu vida, en que dejemos de pelear contra los planes de Dios, en que dejemos de batallar contra esas cosas que Él nos llama, contra esas cosas que Él nos pide. A veces el Señor es muy claro, a veces nos cuesta discernir su voz, pero a veces Él es muy claro y nosotros batallamos con eso, y nosotros peleamos con eso y le decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No quiero esto, llama a otro, pedile a otro esto. Yo tenía mi vida normal, yo tenía mi vida tranquila, yo estaba bien así como estaba. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Bueno, el Señor dice, tu entrega ante esto debe ser total. Cierro, querido, y te digo que cuando Dios tiene un plan, muchas veces ese plan, y repasando, puede ser inoportuno para nuestra vida en principio, pero Él tiene un plan supremo. Debemos confiar que cuando Dios tiene un plan y cuando hay un plan supremo de Él, o cuando nosotros tenemos sueños y se conectan con su voluntad, eso va a ser completo. Él no hace las cosas a medias, Él no ata las cosas con alambre, eso va a ser completo. No hay nada imposible para Dios cuando hay algo en su voluntad. Cuando hay algo que Él quiere cumplir, no hay nada que lo estropee. Puede que se alargue un poco en nuestros tiempos, pero no hay nada que se estropee a los planes de Dios. Es decir, no hay nada imposible para Él cuando Él tiene algo preparado para vos, o algo a lo que Él te ha llamado, o algo sobre lo que te ha confirmado en tu corazón, algo, un sueño, un anhelo o algo que vos querías lograr. Y por último, cuando estamos con los planes de Dios, cuando los planes de Dios son claros, mi entrega debe ser total. Cuando Él nos presenta algo, mi entrega debe ser completa y debe ser total. Y debemos decir como María, Dios, hacé conmigo como me dijiste, como me confirmaste. Hacé conmigo como vos quieras.
Querido, que este mundo que ya nos está enroscando y nos está llevando para el lado que quiere, y desde siempre ha sido así, que no nos impida ver que Dios a veces nos puede mostrar otras cosas, que Dios a veces nos pide renunciar a ciertas cosas, que Dios a veces tiene planes de cerrar puertas y abrir otras. A veces hoy lo vemos con ojos terrenales y se cierra una puerta y lo único que podemos ver es lo terrenal, el hoy, lo que nos pasa. Y me pasa a mí también. Pero que eso no nos impida ver que Dios tiene planes supremos. Y si Él te confirmó algo, si Él te mostró algo, debemos confiar y afianzarnos en Él. En este tiempo y en cualquier tiempo. Antes de la pandemia, después de la pandemia, lo que venga. Planes de Dios son claros, son perfectos, son completos. No hay nada imposible para Él. Y aunque en principio sean inoportunos para nuestra vida, Él tiene un propósito superior. Cierro con oración y luego dejamos para ir terminando la reunión con Diego. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por este día, por esta reunión, por este encuentro, Señor, online, porque podemos ser iglesia a través de esta plataforma. Gracias, Señor, por tus planes, Señor, que muchas veces nos has mostrado, o por nuestros planes que muchas veces nos has confirmado y nos has manifestado tu voluntad en relación a eso. Señor, que a veces puede que sean inoportunos, que nos modifiquen, que nos cambien nuestra vida, pero confiamos en que son completos. Confiamos, Señor, en que no hay nada imposible para que lo cumplas. Y, Señor, nos comprometemos y nos queremos comprometer a que nuestra entrega, y debemos comprometernos a que nuestra entrega sea total, Señor. Quizás muchos de nosotros en este tiempo vemos cosas que soñábamos, cosas que planificábamos, cosas que vos nos dijiste, las vemos complicadas, las vemos estropeadas, las vemos frenadas, las vemos difíciles de cumplir. Quizás antes de que pasara todo esto ya era así. Quizás después de este tiempo siga siendo así, Señor. Pero confiamos en lo que dice tu palabra y confiamos que así como leíamos que nada es imposible para vos, veíamos la historia de María, Señor, y cómo vos le confirmaste y cómo a pesar de que ella tuvo muchísimas trabas posteriores a este anuncio, tu plan se completó. No es que a partir de este anuncio María tuvo una vida color de rosas. A partir de este anuncio empezaron los problemas para María. Pero, Señor, tu plan se completó y tu plan llegó a su fin y Cristo llegó a la cruz, Cristo murió, Cristo resucitó y nos dio libertad. Y hoy nos da libertad y es el plan más importante, sorprendente, magnífico, maravilloso de la historia y te agradecemos por eso, Señor. Dejamos esto en tus manos y te agradecemos, Padre, y queremos de verdad estar muy agradecidos a vos por cada una de las cosas que haces, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía que era un lindo mensaje, que me ha alegrado la mañana el mensaje de Dios por medio de Ricardo, nos ha recordado estas verdades, fue muy instructivo. Por otro lado, queríamos repetir que estamos muy sorprendidos y muy contentos por la fidelidad de los hermanos de la iglesia a la hora de ofrendar. Qué lindo que lo hayamos podido seguir haciendo, muchos de nosotros lo hemos podido seguir haciendo y recordamos que tenemos 3 modos de hacerlo. Uno es por medio de depósito o transferencia bancaria electrónica. Otro es que nos pidan a alguno de nosotros que pasemos por su casa a buscar la ofrenda y también puede apartarla para cuando volvamos a juntarnos, depositarla todos juntos. Bueno, y Maura está saliendo dentro de 3 o 4 días, sale de la India. Creo que tiene pasajes para el 20, así que estemos orando por ella. El protocolo de viajes es bastante complicado, pero bueno, esperemos que todo le vaya muy bien en el viaje. Si alguien quiere colaborar también económicamente con todos los gastos que tiene ella, también va a ser muy bienvenido. Puede hablar con Carlos o con alguno de los administradores también. Y bueno, para los chicos de la iglesia, antes de irnos, les decimos que ahora en unos minutos vamos a pasar un link, un video de YouTube de Laurita, así que ahí tienen una hermosa palabra para ustedes. El Señor nos bendiga, queridos hermanos. Podemos abrir los micrófonos si quieren y saludarnos. Me ha alegrado mucho verlos esta mañana.